más que a todos sus hijos, por cuanto él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica con mangas largas. Pero sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a todo ello, y lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos le aborrecieron aún más. Pero él les dijo: escuchen este sueño que he tenido. He aquí soñé que andaba en medio del campo atando gavillas, y he aquí que mi gavilla se levantándose erguida, y miré que sus gavillas estaban alrededor y se inclinaban ante mi gavilla. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a venir sobre nosotros o tendrás autoridad sobre nosotros? Y lo aborrecieron todavía más debido a su sueño y debido a sus palabras. Y de nuevo tuvo otro sueño, y al contarlo a sus hermanos les dijo: he aquí, volví a tener un sueño, y miré que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, diciéndole: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas. Amén. Amén. Toma asiento, hermano. Amén. Bueno, hermano, yo preguntaba al principio, ¿cuántos estamos aquí en un propósito del Señor? ¿Cierto? ¿A cuántos se nos ha declarado palabras de profecía? ¿Cuántos sabemos en realidad que el Señor tiene un propósito en nosotros? ¿Y qué palabra se nos ha declarado? ¿Verdad? Bueno, y este varón también había un propósito en su vida. Y Dios le había dado un don, el don de la revelación del sueño, ¿verdad? Y este don también lo tenía su papá, porque cuando él contaba este sueño, su papá inmediatamente le había dado interpretación del sueño, ¿verdad? Y él había vivido hasta la edad de 17 años con su padre en su casa. Y resulta de que él vivió tranquilamente en su casa hasta que un día él salió, dice la Escritura, tuvo un sueño y él le dijo el sueño a sus hermanos, y ellos: ¿cómo los vamos a inclinar ante ti? Después le contó a su padre otro sueño, y el padre le dijo: ¿cómo nosotros, yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar? Pero había un propósito de Dios en eso, había una palabra del Señor. Yo creo que todos hemos leído la continuación, pero igual vamos a hacer más o menos un relato de la vida de José. Dice el Señor que a la edad de 17 años él salió de su casa, mandado por su padre. Y dice que los hermanos, ante la envidia que le tenían, lo que sucedía porque él había sido hijo de Raquel, una mujer que él había amado mucho, ¿verdad? Y él había sido hijo de Raquel junto a su otro hermano Benjamín. Entonces el Señor... los hermanos le tenían cierto, porque el papá tenía cierto como un privilegio, por decirlo, porque la amaba, tal cual amaba a sus hijos, pero con él había como una pequeña diferencia, porque Dios había ministrado a la vida de Jacob lo que él iba a hacer, ¿verdad? Pero los hermanos no sabían eso, no sabían. Y ellos le envidiaban o le tenían un poco de celo. Como hermano, estas cosas que pasan normalmente en la familia, que siempre hay alguien que dice que se quiere más a uno, se quiere más a otro, y esas cosas que normalmente nosotros estamos viendo. Bueno, y José fue enviado al campo, y sus hermanos urdieron matarle, pero hubo la intervención de uno de sus hermanos, el hermano Rubén, el hermano mayor, intervino, y no fue así, pues. Pasaron unos mercaderes árabes, más adelante la Escritura relata, y ellos lo vendieron a José. Fue vendido y fue llevado como esclavo a Egipto. Fue vendido. Y ellos volvieron a la casa de su padre. Dice que mataron a un cabrito, y dice que con la sangre del cabrito envolvieron la ropa y llevaron la ropa donde su padre, Jacob, y le dijeron a su padre que había sido devorado por las bestias. Así que el papá, bueno, él rasgó su vestidura, sufrió mucho por eso, por la muerte de su hijo, su supuesta muerte, y él no estaba enterado de eso. Entonces
su hijo fue vendido a los mercaderes árabes, y ellos iban en una caravana a Egipto y lo llevaban. Lo llevaron y allá en Egipto fue llevado como esclavo y fue vendido, y lo compró el jefe de la guardia del faraón, Potifar. Él lo compró y lo puso como esclavo al servicio en su casa. Y José tenía 17 años cuando salió de su casa. Antes, desde el nacimiento de que estuvo feliz en su casa. Gozaba, vivía con sus hermanos, con todos estos avatares de la vida, obviamente que con alto y bajo dentro de su casa, pero era su casa. Pero ese día él fue vendido, fue llevado como esclavo, fue sacado de su casa. Y él fue vendido como esclavo y empezó a servir en la casa de este varón que era jefe de la guardia del faraón. Y empezó a servir en su casa, y la mano de Dios estaba con él, porque él era parte de un propósito de Dios. Dios no lo dejó y él fue prosperado, y ellos fueron viendo que había algo poderoso en él, estaba Dios. De hecho, los egipcios siempre han sido politeístas, tienen otros dioses, adoran otros dioses, pero sabían que el Dios del hebreo, de este José, estaba con él. Entonces, cuando vieron la bendición, entonces él lo empezó a poner en las posesiones que él tenía, en su casa, a cargo de su casa. Y Dios le bendecía, pues a la medida que iba pasando el tiempo, Dios le iba bendiciendo, pero él seguía siendo esclavo y sirviendo en casa de egipcio. No dejaba de ser esclavo, la bendición estaba, Dios le iba bendiciendo, pero él no dejaba de ser esclavo. Y estaba ahí, sirviendo. Bueno, y la tentación vino a la esposa del varón, del dueño de casa, Potifar, y ella lo quiso tentar, y dice que José se negó en 2 oportunidades, y la última oportunidad ella se quedó donde lo tironeó, se quedó con ropa de él, y lo acusó de que había ingresado a su lecho y había querido violarla, por decirlo de una manera. Bueno, y lo acusó con el amo de la casa, con Potifar, y él enfurecido dice su palabra que fue y lo puso en prisión. Había una prisión y lo puso en prisión. Y ahí él quedó tiempo, estuvo en prisión. Usted verá, este varón fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Y Abraham el padre de la fe. Así que lo único que él tuvo en ese momento era su fe. Su fe lo sostenía. Y ahí estaba preso. No sé, la escritura yo busqué, no relata el tiempo que estuvo preso, el tiempo que pasó hasta que ocurrieron otros hechos más adelante, pero ahí estaba él preso. Dice que encontró gracia delante del carcelero y también Dios le favoreció y estuvo ahí, y dice que como encontró gracia ante el carcelero, de la misma manera que había encontrado gracia en la casa de Potifar, entonces su vida fue un poco más aliviada, porque estaba a cargo en la cárcel, estaba a cargo de los presos, por decirlo de una manera. Entonces su vida era un poco más liviana. ¿Y por qué? Porque el carcelero también había visto que estaba la mano de Dios en su vida. Entonces dice que en una oportunidad cayó preso el panadero y el copero del rey, del faraón, cayeron presos. Y estos tuvieron un sueño. Y él le interpretó el sueño y le dijo a uno, yo estoy más o menos parafraseando, y le dijo a uno que en 3 días iba a morir y al otro que en 3 días iba a ser liberado y iba a ser restituido en su cargo con el faraón. Y así ocurrió. 3 días el panadero le fue cortada su cabeza y el 3er día el copero fue restituido en su cargo. Pero José le dijo, cuando le interpretó el sueño, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en presencia del faraón, porque nada he hecho, me han culpado y estoy aquí encarcelado. Pero este varón salió, se fue y se olvidó, y dice la escritura que pasaron más de 2 años y él estuvo ahí encarcelado hasta que un día el faraón tuvo un sueño. El faraón tuvo un sueño y empezó a buscar a los magos del reino, la gente que le interpretara su sueño.
Y ahí vino el copero y se acordó que existía alguien que había interpretado su sueño y había sido certero. Y le dijo al faraón, bueno, y lo mandaron a buscar a este varón que interpretara el sueño del faraón. El sueño del faraón había sido de que iban a haber 7 años de riqueza dentro de Egipto, iban a venir 7 años de pobreza, de escasez. Ese era el sueño que había tenido el faraón. Y mandaron a buscar a José y dice que lo bañaron, dice que le pusieron ropa limpia, le cortaron el pelo, yo me imagino, de haber estado todo andrajoso, todo sucio, si lo bañaron para llevarlo a la presencia del faraón. Dice que lo afeitaron, de haber estado con su barba larga. O sea, la condición que él vivía no era la misma condición que uno podría decir hoy día que vimos nosotros, pero lo sostenía su fe. Y yo, hermano, sinceramente, no sé, si cayera preso así, estaría con esa fe que tenía José. O sea, yo he meditado en esta palabra así, otra del varón. Y salió, y fue a la presencia del faraón y le descifró el sueño. Le dijo que al faraón, el faraón le relató el sueño y él le dijo que iban a haber 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, en toda la tierra, y iban a haber 7 años de escasez. Y le aconsejó al faraón, le dijo que tenía que buscar un hombre sabio que supiera distribuir las riquezas que había. Y le dijo que juntaran para el tiempo que había, el tiempo de escasez, juntaran, el tiempo de la abundancia, juntaran, y para poder distribuir bien en el tiempo de escasez y no faltara. Bueno, y el faraón le dijo, bueno, ¿y dónde vamos a encontrar un hombre más sabio? Le dijo, en todo Egipto que no seas tú. Y lo puso a cargo de todo las posesiones y todas las tierras de Egipto. Y lo nombró patriarca. Y dice la escritura que le dio un cetro, que le puso un collar de oro, dice que le puso un anillo. Y después del faraón venía él. Lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le dijo, ten en consideración que te pongo sobre todo. O sea, después de mí vienes tú y no hay nadie más. Y todos se inclinarán ante ti. Le dio por esposa a una mujer egipcia. Dice la escritura que llevaba por nombre Asit, hija de un sacerdote de On, dice, y dice que con ella tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, dice la escritura. Y bueno, y así ocurrió, pues. Y empezó la abundancia y él empezó a juntar, y en la ciudad empezó a juntar de todo. Y cuando vino el tiempo de escasez, este varón empezó a distribuir todo lo que el alimento que había sido, y le empezó a vender los alimentos a todos los que venían a comprar. Y de entre de ellos vino su familia, y vinieron y se postraron ante él. Dice que se postraron. O sea, ahí se dio cumplimiento al sueño que él había tenido. Vinieron a comprar alimentos y se postraron ante él. De ahí ocurrieron otros acontecimientos porque él mandó a buscar a su familia, pero se postraron ante él y él supo distribuir y tuvo gran sabiduría, como el faraón había dicho, que este varón compró las tierras primero con dinero, todo el dinero que estaba acumulado en Canaán, en tierra de hebreo y en tierra de egipcio. Él acumuló todo el dinero, ya no había más dinero, se acabó el dinero y la gente se le acabó el alimento y el dinero. Y después fueron a buscar con sus animales. Y él le recibió todo lo que eran los animales. Y después ellos vendieron sus tierras y sus vidas. O sea, todo pasó a posesión del faraón. Él tuvo sabiduría para eso. Tuvo sabiduría para administrar. Y al final quedó todo. Y él le devolvió después sus tierras y le dio semilla. Y le devolvió sus vidas. Y le dijo que trabajaran las tierras y que una 5ª parte iba a ser para el faraón. Ellos le dijeron, nos has devuelto nuestra vida. O sea, en él había amor, había templanza. Dios, 17 años, eran 30 años cuando José llegó a la presencia del faraón y le puso un anillo, le dio la autoridad, el cetro, y lo nombró patriarca en la tierra de Egipto. O sea, pasaron, si tuvo 17 cuando salió, a los 30 estuvo 13 años
13 años siendo esclavo. O sea, pasaron 13 años para que se cumpliera un sueño que Dios había ministrado. Y este sueño él lo había guardado en su corazón. Si lo hubiese guardado en su mente, todo lo que guardó en la mente se desvanece. Más lo que está en el corazón permanece, ¿verdad? Se lo guardó en los tesoros del corazón. Y solamente con la fe. Porque eso era lo que él conocía nomás. Él había sido hijo de Isaac y nieto de Abraham, el padre de la fe. Y era su fe. Y yo pensaba y meditaba en esta palabra y decía, Señor, estaría 17 años a lo mejor tanto, porque como yo decía anteriormente, yo no sé cuántos años estuvo preso, sé que el copero lo vino a sacar pasado 2 años de la cárcel, no sé cuántos años estuvo preso, cuántos años estuvo en realidad. Pero yo decía, no sé si podría estar tantos años con mi pura fe nomás. O sea, de repente uno podría decir, no, Dios no existe, no, Dios no me sostiene, ¿por qué estoy aquí yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y a veces nosotros en la vida cotidiana nos pasan situaciones, no tenemos para pagar la luz y de repente como que decimos, como que Dios no está conmigo. Como de repente nos falta algo y decimos, chuta, no, el Señor no se ha acordado de mí. Pero este varón tuvo 17 años, pues hermano, 17 años estuvo encarcelado. Y cuando salió, declaró la palabra, el sueño, le dijo al faraón y le dijo, Dios era el que le revelaba el sueño, no era él. Porque el faraón le preguntó, le dijo, no. Le dijo, si Dios él dice esto y esto. O sea, cuando él salió a la luz después de su esclavitud, de estar preso, él declaraba palabras de Dios todavía. O sea, su fe había permanecido inquebrantable. Y yo decía, pues, chuta, Señor, si estuviera 17 años preso. Y Dios no nos ha permitido eso. Nosotros pasamos nuestra vida, nuestros avatares diarios y tenemos la fe del Señor. Usted tiene la fe del Señor, ¿verdad? Sí, pues todos tenemos fe en el Señor, ¿cierto? Pero no sé si podríamos pasar eso. En realidad es como para ponerse así como a pensar si pudiéramos pasar una vida de ese tipo y después salir y decir, sí, en realidad podría yo sostenerme después de 17 años. Pero la casa de José estaban tristes porque se había ido, su hijo no sabía nada, pero Dios lo había sacado en un propósito. De hecho, cuando sus hermanos volvieron y se inclinaron, y en el ocaso de la vida de su padre le dijeron, hermano, perdónanos, porque nosotros hicimos mal contra ti, pecamos contra Dios y pecamos contra ti. Te vendimos, te quisimos matar, hijo. Le dijo, no se preocupe, le dijo, están perdonados, porque yo salí en un propósito. Dios me sacó en un propósito, lo usó ustedes en un propósito. El propósito de Dios de sacar a José de la tierra era la multiplicación. Sacó a su tierra, en Egipto le dieron la tierra de Gosén, la mejor tierra, donde habían pasto, todo. Y ellos eran una familia de pastores, y era una promesa que Dios tenía, la multiplicación. La multiplicación. Y dice su palabra, dice que conforme ellos se iban multiplicando, Dios le iba bendiciendo. Conforme se iba multiplicando, Dios le iba bendiciendo. Y el pueblo dice que cuando llegaron a Egipto, a la tierra de Gosén, dice que eran 70. Cuando salieron fue una tremenda cantidad su pueblo. Fueron bendecidos en esa tierra. El propósito de Dios era llevarlo a una tierra fértil, a una mejor tierra. Ese fue el propósito del Señor, sacarlo de ahí. Y ocupó a José y su hermano, sí, y ocupó a los hermanos para que ocurriera esto. Los ocupó, los tomó y los ocupó. Y ellos cuando le pidieron perdón, él les dijo, si esto es parte de un propósito de Dios. Y la multiplicación fueron bendecidos, fueron familias de pastores. El faraón bendijo, no bendijo, sino Jacob, cuando llegó a la tierra del faraón, y José lo presentó ante el faraón, Jacob bendijo la vida del faraón, dice la escritura. Y Jacob se presentó ante el faraón y lo bendijo, porque él había reconocido, aun siendo ellos politeístas, teniendo otros dioses, él reconoció que había un Dios que guardaba la vida de José. Sabía que y por esa razón Jacob bendijo la vida del faraón y Egipto fue próspero. Todo el tiempo fue próspero, nunca faltó, le vendieron, vino otra gente y todo, fue usado. Y nosotros
tenemos en este tiempo muchas cosas más. En el ocaso de su vida de Jacob, él profetizó sobre la vida de sus hijos. Los hijos de Jacob, que fueron 12, son las 12 tribus de Israel. Usted sabe que Jacob dejó de llamarse Jacob porque el ángel lo bendijo y se llamó Israel. Las 12 tribus de Israel, y él profetizó sobre la vida de sus 12 hijos. Y en particular, yo quiero citar aquí en la Escritura, en Génesis, dice Génesis 49, (49, 8). Amén. Amén. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, sobre la cerviz de tus enemigos estará tu mano, ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Judá es cachorro de león, de la matanza ha subido, hijo mío, echándose como el león, se encorvó y como cachorro de león, ¿quién lo levantará? Y mire esto, hermano: el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece. A él esperarán los pueblos. Amén. De ahí venimos nosotros, de la tribu de Judá. El Señor mismo, Jesucristo, ¿verdad? A quien iban a esperar las naciones. Por esa razón, nosotros estamos aquí, por la venida del Señor, por la venida de Jesucristo. Nosotros somos de la tribu de Judá. O sea, la bendición de Dios está de la misma manera que estuvo con ellos, está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, la bendición de Dios está con nosotros. ¿Sabe, hermano? Yo conversaba ayer con una hermana y yo me gozo en el Señor porque ella vino ayer. Dios me dio por una razón de trabajo a su casa y me dijo: yo quería ir a la iglesia y quería ir a hablar. A cualquier iglesia quería ir. Yo le dije: no, el Señor me puso aquí, vamos a donde voy yo. Y ayer estaba aquí y yo me gozaba en el Señor porque se pudo orar por ella. La hermana, el Señor la usó para que orara. Se fue súper bendecida. Y hoy día va a estar ahí. Así que yo me gozo en eso. Y me gozo porque conversaba con ella, le decía yo que los hijos de Dios no conocen el poder que tienen. Muchos hijos de Dios no conocen, por ejemplo, la descendencia que nosotros tenemos, de dónde venimos. Venimos de la tribu de Judá, somos descendientes, somos injertos nosotros. Y sabemos que nosotros con la boca podemos tanto bendecir como maldecir. Y sobre la vida de esta varona igual había mucha maldición. Y de gente que es cristiana, de gente que... Entonces, es doloroso escuchar de repente cuando uno realmente no conoce el lugar que Dios le ha dado. Hay mucho varón, yo he escuchado estos días las visitas que hemos hecho, mucho varón de Dios que ha declarado palabras de maldición y no de bendición. A nosotros Dios nos llamó a eso, a declarar palabras de bendición sobre las vidas de los hermanos, no de maldición, sino a liberar al cautivo. Sí, a sacarles de cárcel, a declararle palabras de bendición, de profecía, de palabras que realmente a lo que el Señor nos llamó a nosotros, nos trajo de lo vil y menospreciado. Siempre usamos es la palabra del Señor, pues de dónde nos sacó, dónde nos tiene, dónde nos ha puesto y a dónde nos va a llevar. Que solamente el Señor sabe dónde nos va a llevar. Que dice: mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos. Los ojos de Dios estaban mirando el embrión. El Señor dijo: a ti te voy a llevar para allá, contigo voy a hacer esto, a la Mónica, con la Mónica voy a hacer esto, con la Marcela voy a hacer esto, con la hermana Yané. Y a cada uno el Señor va a hacer algo. Así como lo hizo con José. José dice: mi embrión vieron tus ojos. El Señor estaba mirando lo que iba a hacer con él. Y lo usó para la multiplicación de su pueblo. Usó a Jacob y usó a José para llevarlo a una mejor tierra. La diferencia entre José y nosotros, hermanos, es que José caminó por fe nomás. Lo movía la fe. Nosotros somos movidos por fe, pero somos guiados por el Espíritu Santo, hermano. O sea, tenemos... Y la tercera, que tenemos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre.
O sea, nosotros tenemos 3 bendiciones, pues, hermano. Para caminar en el Evangelio tenemos 3 cosas. José tuvo una, pues. La fe nomás. Nosotros tenemos la fe. Somos movidos por la fe, hermano. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos a Jesucristo. Si nosotros nos caímos, pecamos, Él intercede ante el Padre por nosotros. Son 3 cosas importantes y nosotros normalmente no la vemos. No la vemos. Y vivimos una vida, de repente, una vida de esclavos. Y no somos esclavos. No somos esclavos. No somos esclavos. Y yo digo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La carne se doblegó hoy día. Pudo haberse quedado acostado usted. Porque eso quiere la carne es floja. ¿Cierto? Se puede haber quedado acostado. Pero usted no hizo caso a la carne. Pudo haber puesto el DVD y haber puesto una película romántica. Alimenta las emociones. Pero usted no le hizo caso al alma. Usted dijo, tengo que ir a la iglesia porque hay palabra de Dios. Me quiero gozar en la alabanza. Usted le hizo caso al Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí, pues, el Espíritu de Dios el que lo trajo. José era guiado solamente por la fe. Nosotros tenemos estas 3 cosas. La fe, el Espíritu de Dios que nos guía, hermano, y tenemos el intercesor que es nuestro Señor Jesucristo, que es por la causa que estamos aquí. O sea, tenemos que mirar esas 3 cosas. Si un día se nos termina la fe, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, ¿verdad? Y si un día no estamos en comunión con el Espíritu Santo, que sea la fe la que nos guíe. Y si un día nos caímos y pecamos, que sea el Señor el que nos restituya ante el Padre, nos levante, el que dio su sangre bendita ante la cruz. Entonces, en la cruz, entonces tenemos 3 factores que son determinantes en nuestra vida. Pero ¿por qué pasa eso, hermano? Porque nosotros somos llamados, fuimos llamados al Evangelio del Señor. Nosotros estamos aquí porque somos un remanente del Señor. No es lo mismo a la gente del mundo. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Nosotros tenemos que ir a la gente que no conoce el Evangelio o a aquellas ovejas que no conocen de Dios y llevarle una palabra de bendición sobre sus vidas, ¿cierto? Pero hay muchos que no conocen de Dios. La hermana que vino ayer, ella nunca confesó al Señor, nunca confesó al Señor. Ella quería estar en presencia de Dios porque decía ella que yo en mi ignorancia sé que Dios me está llamando. Miren. Y ella misma decía, ¿sabe que yo creo que usted llegó aquí porque justo me estaban hablando por Facebook y me hablaban, anda a la iglesia? Y yo pensaba ir a la esquina, decía. O sea, ya más evidente no podía ser. O sea, yo estaba por un trabajo, dije, Señor, me trajiste aquí. ¿Qué tiene que ver la plata con esto? El trabajo, lo que yo vine, me trajo por esta otra razón. Y empecé yo ahí a hablar con ella del Evangelio y todo eso. Y yo doy gracias porque yo sé que Dios usa a cada uno de ustedes, a todos nosotros nos usa en distintas maneras, en su trabajo, en la alabanza, en todo. Pues yo sé que Dios en todo nos usa porque a cada uno lo llamó en un propósito, ¿verdad? En su trabajo, en su estudio, donde usted esté. En todos lados el Señor lo está ministrando y Dios le está poniendo personas por delante para hablarle de su Evangelio. Así, el propósito, si hay gente que estudia matemáticas, el Señor lo va a usar en matemáticas, en algún lugar Dios algo va a hacer. Si alguien que estudia física, el Señor lo va a poner ahí. Si alguien que estudia música, el Señor va a hacer algo en eso. Entonces, el propósito de Dios es tremendo con nuestras vidas, con cada uno de nosotros, en cada lugar. Y usted puede decir, si yo arreglo cocina, lavadora, pero así me usa el Señor. Claro, así me usa el Señor. De repente ahí, ¿sabe qué es esto? ¿No? Y empiezan, digo, sí, Señor, tú me trajiste por esto. Dios no nos lleva a cualquier lugar, no nos lleva al Señor. Ya usted estando dentro del propósito de Dios, habiendo palabra declarada, ya nosotros estamos dentro del propósito y Dios nos empieza a usar. Y a todo en general, usted no se sienta menos, ni se sienta nada. A todo el Señor nos usa. Así cualquiera que pudiera decir, no, es que yo no puedo caminar. No, usted tiene la fe, tiene el Espíritu Santo de Dios y tiene a Jesucristo que intercede por usted. O sea, tiene esos 3 factores. Y Dios lo va a usar igual, porque usted está dentro de la casa de Dios. Usted está dentro de la cobertura del Señor. Y Dios lo usa de sobremanera. En uno u otro lugar.
Así que no se siente así como que, no, el Señor me desechó, no, abra sus antenitas, levante sus antenitas espirituales y vea para dónde va, dónde camina, y el Señor lo va a usar de distintas maneras. Así como lo hizo con José. La diferencia que hay entre nosotros y él es que nosotros tenemos 2 factores más. Y yo doy gracias al Señor por eso. Porque me ha dado, sí, a José le dio eso y a mí me ha dado más. Me ha dado 2 cosas más. O sea, ya tengo 3. Con 3 me puedo defender en la vida. Y todos nos podemos defender. Pero así, como en la vida de José, salió José y sus padres lloraban en la casa, así el Señor igual ha sacado muchos hijos de su casa. Nosotros hemos visto como muchos hermanos han pasado. Yo que tengo un poquito más de tiempo, que este último tiempo hemos estado hablando mucho de quienes ya más y mucho menos, el Señor nos ha llevado a hablar de eso. Yo he visto muchos hijos de Dios que han estado dentro de su casa y han pasado por aquí, y a veces dentro de la iglesia a veces se conversa y te acordáis de la Yoli, te acordáis de esto, y te acordáis de esto, y te acordáis de esto. Sí, pues sí estuvieron. Pero no por eso el Señor no los tiene en un propósito. Y no es un propósito que se va a cumplir dentro de la iglesia. No porque ellos tengan que permanecer dentro de la iglesia, el propósito de Dios no se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir. ¿Ves? Dios no es hombre para mentir. Tal vez ellos sean esclavos. Hoy día sean esclavos del mundo, como fue José esclavo. Pero no por eso él se había alejado de Dios. Y ellos, estos varones que se fueron, estas varones que estuvieron con nosotros, ciertamente no están, pero tienen estas 3 cosas que nosotros sabemos. Tienen el Espíritu de Dios. Eso no los va a dejar. Ellos compartieron con nosotros lo mismo que compartimos todos los días, culto a culto. El Espíritu de Dios. La fe que nos guía, que nos mueve, la fe que nos mueve para hacer cosas. Y el Señor, Jesucristo, que es el intercesor, no se van a olvidar. Si usted va a la vida de cualquier hermano que pasó por aquí por la iglesia, que compartió un culto, que se gozó, que se le declararon palabras de profecía, que se le dijeron cosas, usted habla con él y dice, ¿tú te acordás de la fe? Sí, yo la tengo. Y le empieza a preguntar, y el Espíritu Santo, sí, a veces yo he ido a hacer cosas, pero he decidido no hacerla porque en realidad siento que hay algo. El Espíritu Santo está ahí. Y cuando he pecado, sí, el Señor me ha arrodillado, yo he orado al Señor, sí, ahí está Jesús. O sea, tienen estos 3 factores. Pero no porque no estén, no se va a cumplir la palabra de Dios. Acuérdense que José estuvo 17 años, dice la Escritura. A la edad de 30 años estuvo en presencia del faraón. Y dice que le prosperó. Pero no importa si la añadidura para José no fue. En realidad el propósito de Dios fue que su pueblo, el pueblo que vivía en Canaán, fuera traído a tierra de Gosén y pudieran pastar sus ovejas, fueran multiplicarse, fueran bendecidos. Y lo mismo pasa. No importa si... Yo sé que la pastora está orando por muchos hermanos de la iglesia, hermanos que ya no están, pero el Señor dice que si Él va a sacar, y si están en el mundo están esclavos, pero va a ser para que se cumpla el propósito que Él, porque mientras estuvieron aquí hubo una palabra de bendición sobre sus vidas, hubo una palabra de profecía. Mire, hermano, yo no es por tocar trompeta, pero yo le voy a comentarle algo. Uno de mis hijos que no está aquí está afuera, y un día se le declaró cuando era más niño que iba a trabajar en economía y en el gobierno, pero para servirle al Señor, no para llenarse su bolsillo. Y el otro día me llamaba y me decía, papá, que me llamaron del gobierno y una asesoría. Y yo le decía, gracias, Señor, porque tú estás dando cumplimiento a tu palabra. Va a llegar el día en que eso se va a dar. Pero no para que se llene su bolsillo, sino para que sea un propósito de Dios. ¿Cierto? Porque nosotros no estamos llamados a acumular dinero aquí en la tierra, sino a acumular tesoros en el reino. Pero dice que si nosotros nos multiplicamos, dice su palabra, como ocurrió con el pueblo, dice que Dios nos va a ir bendiciendo. Así que nada nos va a faltar. Mientras nos multipliquemos, mientras estemos caminando a los preceptos del Señor, no nos va a faltar nada. La familia se va a multiplicar, no nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Si hasta hoy día nada nos ha faltado, si estamos aquí, seguimos caminando, ¿cierto? A algunos Dios le irá a dar más conforme al propósito que tienen, a algunos le irá a dar menos. A José, conforme al propósito que tenía, le dio harto, porque necesitaba darle el poder que tenía, poder sobre todo Egipto, ¿cierto? Y eso conlleva bienes, riqueza. Pero le tuvo que dar ese poder para que él tuviera ese poder y decir a su pueblo, tomen posesión de Gosén. No le podía dar un poder muy pequeño porque si no se iban a oponerlo de ese lugar, o se iba a poner otro que estuviera sobre él.
Dios le tuvo que dar en demasía. O sea, después del faraón venía él en la tierra de Egipto. Y el Señor le tuvo que darle ese poder, esa cantidad de poder. Y tenía vestidos dice, de lino fino, oro y posesiones. Y así el Señor le va a ir dando a cada uno conforme al ministerio y al propósito, conforme a lo que se ha profetizado sobre su vida. Yo conozco lo que Dios me ha dicho a mí, yo lo tengo claro, pero también sé que tengo que esperar en el Señor. No tengo que salir así corriendo, no, si el Señor dijo, no, tengo que esperar. Así como José supo esperar un día, sin saberlo, un día Dios ocupó a su hermano para salir de su tierra, así lo va a hacer con usted. Pero no, tal vez aquí en la casa lloremos porque usted no esté, pero usted va a estar bien porque va a estar en un propósito del Señor. Normalmente los hijos de Dios se preguntan muchas cosas con respecto a los bienes materiales y estas cosas. Mientras nosotros estemos sujetos al Señor, nunca nos va a faltar nada. Dios siempre se va a encargar de proveernos a nosotros, siempre, siempre, porque su propósito, nosotros nos multiplicamos y Dios nos bendice. Así dice su palabra. Usted la ve aquí dice el pueblo. Mientras nosotros nos vamos multiplicando como pueblo de Dios, Dios nos va a ir proveyendo, nos va a ir bendiciendo, y nunca dice que somos fieles en lo poco, sobre mucho nos va a poner y nunca nos va a faltar. Lo único que nosotros no tenemos que tener un corazón como así, como ingrato, de repente si nos falta para algo decir, no, Señor, tú nos abandonaste. No, no es así. Dios no nos abandona. No, sí, es el propósito de Dios así. A veces Dios necesita templarnos a nosotros. Si nosotros tenemos un problema en las finanzas, si tenemos un problema con las finanzas, Dios nos va a hacer pasar una situación relacionada con las finanzas. El tema es que nosotros tenemos que templarnos en el Señor, ¿cierto? Tenemos que ser gente templada, porque esos son frutos del Espíritu. Tenemos que ser coherentes. No podemos ser como medio extremistas para un lado, para el otro. Un día soy rico, un día soy pobre, un día no, y cuando no tengo nada, Señor. No puedo ser así, no puedo ser. Tengo que ser templado. Si Dios me da harto, gracias, Señor. Si me da poco, gracias igual. Así tenemos que hacer de esa manera con el Señor. Entonces, dentro del reino de Dios, mientras nosotros estemos trabajando en el Señor y estemos caminando con el Señor y esperando en el propósito de Dios que Dios nos ha dado y ha ocupado siervos suyos para hablar a nuestras vidas, y estemos en el propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas, siempre ocurre, no en esta iglesia, en otra iglesia, que los hijos de Dios, no, porque este es un pueblo maduro, siempre ocurre que los hijos de Dios hacen estas preguntas, hermanos. Siempre los hijos de Dios preguntan cosas. Los hijos de Dios siempre se paran a orillas del redil, y usted tiene que hacer una línea bien profunda en el redil, en la orilla del redil, bien profunda, porque los hijos de Dios siempre se preguntan sobre los beneficios que tiene la gente del mundo. Siempre el hijo de Dios piensa y dice, mira, ayer fui a Lonco, a Andaloé, al Barrio Alto, y había un tipo que tenía una casa, tenía piscina, los hijos en mejores colegios, una cuenta bancaria, y esas cosas que de repente uno dice, chuta, y queda mirando como gato para la carnicería así. ¿Y por qué si este tipo nunca ha arrodillado sus pies al Señor, nunca sus rodillas, nada al Señor, y tiene tanto? ¿No le ha pasado eso a usted nunca preguntarse? ¿Y por qué estos no van a la iglesia, no oran al Señor? Nada, y mire todo lo que tienen. Si yo estoy toda la semana en la iglesia arrodillando, orando por esto, por esto, aquí, allá. Uy, apurado tengo esto. Ni siquiera tengo un vehículo, ando a patas, me ando mojando. Pero ¿sabe, hermano? Que ciertamente esa gente en el mundo tiene eso. Tiene esas cosas, las tiene. Esos son bienes materiales. Pero ellos, ¿cómo han llegado a tener eso? Ellos no caminan por la fe, por hermano. A ellos los mueve el deseo. Y el deseo es carnal. Dice que todo lo que es deseo, todo lo que es carnal perece, lo de la carne perece. Ellos no tienen fe, ellos tienen deseo. Tampoco los mueve el Espíritu Santo. No son guiados por el Espíritu Santo ellos. Ellos son guiados por otro espíritu, hermano. Cuando nosotros estuvimos en el mundo sin conocer a Dios y nos calificaban así, yo no sé si hoy día será así o no, pero en mi época que yo estudiara, sí. Y decían, espíritu de superación, un 7. Yo no sé si hoy día será así,
Pero es el espíritu que los guía a ellos, de superación. No tienen fe, tienen deseo. Deseo. No los guía el Espíritu Santo, los guía el espíritu de superación. Y el que intercede entre ellos y su Dios es el dinero, el billete. Sacan un billete de 10 y ese intercede entre ellos y su Dios, que es el Dios Mamón. Ese es el Dios que ellos tienen. Pero todo eso que ellos tienen va a perecer. Es más, esta gente que ha conseguido todo por medio de estos 3 factores, para sentirse bien, porque saben, porque también son parte de la creación, son como usted y yo, lo único que ellos no conocen de Dios, han oído hablar de Dios. ¿Qué es lo que hacen cuando quieren llenar ese espacio? Donan dinero a las instituciones de caridad, pues hermano. Le dan al hogar de Cristo, al hogar de niños. Con eso ellos se sienten bien. Hay otros que son católicos, van a misa. Hay otros católicos que son católicos, van a misa el día domingo y creen que con eso se pegan un baño de santidad y están listos. Y no es así. A mí lo que me llama la atención es eso. Y sus vidas son paupérrimas, hermano. Y yo le digo, mire, yo no hablo de lo que no he vivido. Dios no me lleva a hablar de su palabra. Hace pocos días atrás, fui a la casa de unos funcionarios de gobierno, hermano, a hacer un trabajo. Pero habían cámaras por todos lados. Por todos lados. Y me pidieron todo tipo de antecedentes, que la cuenta, que el número donde vivía, hasta el número del perrito, el nombre del perro que tengo en la casa. Porque ellos se cuidan, se protegen. ¿Y será vida esa? O sea, para tener tanto, ¿será vida esa? No, pues. Yo da gracias día en la mañana, ahora Señor, gracias porque desperté, soy libre, no le debo nada a nadie. Nadie me anda buscando. Nada. No tengo temor de que alguien me vaya a matar, no tengo cámaras en mi casa, cualquiera puede ir, no escondo nada. ¿Y por qué esta gente teniendo tanto? Viven en lugares tan acomodados, viven así como encarcelados con cámaras. ¿No conocen a Dios? O sea, yo no tuve la oportunidad de conversar con estas personas así directamente. El Señor me llevó ahí para mostrarme ciertas situaciones de vida. No tuve la oportunidad para conversarles del Evangelio, pero a lo mejor se va a dar. Si más adelante me llaman. Entonces, Dios en este tiempo nos llama a nosotros a tener paciencia y a tener confianza en Dios, a tener confianza en el Señor, porque el que pone su confianza en el corazón, dice en Proverbios, es un insensato. Tener confianza en el Señor y saber que el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios, que en su tiempo Dios va a prosperar y va a dar conforme a la medida y conforme al propósito. A lo mejor aquí el Señor va a prosperar a mucho económicamente, pero conforme al propósito, no para que se llenen el bolsillo, no, sino conforme a su propósito, como lo hizo con José. Así que damos gracias al Señor por eso, porque estamos en su casa, estamos bendecidos. Así que es tiempo de júbilo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y sea glorificado su nombre por siempre. Así que me gustaría, si los salmistas pudieran tocar júbilo dentro de la casa, porque yo siento que siendo hijos de Dios y estando en su casa en un propósito, es tiempo de motivo de bendición y de júbilo. Que el Señor bendiga su palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, ser ministrados por tu palabra, Señor. Te damos gracias, porque es usted quien gobierna nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y nos indica, Señor, los tiempos, Señor, que estamos viviendo. Y, Señor, y nos da y nos muestra, Señor, desempaña nuestra vista espiritual, Señor, para ir mostrando los tiempos que vendrán, Señor, los tiempos venideros, Señor. Por siempre sea usted glorificado, Padre amado, exaltado, Señor. Y aquí estamos, Señor, como pueblo suyo, Señor. Padre, para honrarle, Señor, y glorificar y exaltar su nombre, Señor. Declaramos, Señor, en nuestros corazones que estamos felices, Señor,
de ser parte de la obra, Señor, a la que usted nos ha llamado, Señor, de ser obreros, Señor. Queremos ser obreros aprobados en su presencia, Señor. Le damos gracias, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos esta mañana, Señor. La vida de mis hermanos que han llegado aquí, Señor. Padre, los que han venido a escuchar, Señor, su palabra, Señor. Padre, bendiga la vida de cada uno, Señor. Padre, nos gozamos, Señor, en su presencia, Señor. Y le damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos su nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Sea por siempre alabado, glorificado y exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y mi boca
yo también me gozaré. Aleluya, canto para mi pueblo. Hay muchas formas de Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos están llenos de júbilo, de gozo, de alegría? Amén. 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 Porque sabemos que hay una palabra sobre nuestras vidas. Amén. Y también tenemos la fe en que esa palabra se va a cumplir. ¿Cuántos esperan su palabra que se dé cumplimiento? Amén. Yo espero en el Señor a que se cumpla cada una de las palabras que en mi corazón están guardadas. Y sé que será en el tiempo del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey, Señor. Gracias, Señor. Nos seguimos gozando, Señor. Nos seguimos gozando, Padre, en tu presencia, Señor.